acompañamiento. Yo también soy dueño de una franquicia, también me enfoqué en toda la parte de planes de negocios para visas de inversionista, entonces tengo diferentes backgrounds y diferentes perspectivas que creo que les pueden ayudar mucho a ustedes que están buscando ver si este es un buen camino para ustedes, ¿verdad? Adquirir una franquicia y emigrar a Estados Unidos, porque esas dos cosas no son para todos. Y para todavía traerles mejor contenido, traigo aquí a Oscar Betancourt de Business Immigration Group, uno de nuestros aliados, nuestros abogados con los que trabajamos y referimos mucho de la parte migratoria, porque nosotros, aunque hacemos el aspecto de negocio, la búsqueda del negocio, nosotros no hacemos la parte migratoria. Eso lo hace un abogado de inmigración, como el despacho de Oscar Betancourt. Bienvenido, Oscar. Platícanos un poco de ti. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Y bueno, muchas gracias por esta invitación tan buena para poder participar aquí y compartirle a todos los seguidores y participantes lo que es la información sobre las visas y sobre este mundo de inmigración para los Estados Unidos. Es un gusto. Bueno, comentándoles algo rapidito sobre mí, mi nombre es Oscar Betancourt, soy abogado de inmigración acá en los Estados Unidos, soy uno de los partners, somos dos abogados fundamentales en Business Immigration Group, está mi persona, y el abogado Fran Saliol, quien es el abogado fundador de la firma, con 35 años de experiencia. Realmente yo llevo ya unos 8 años acá en la firma, estamos ubicados en Miami y en California, y bueno, pues llevamos miles de visas, más de 1000 visas y familias atendidas, aprobadas, y exitosamente ya acá en los Estados Unidos con tanto visas de inmigrante, no inmigrante. Ya atendemos ese mundo de inmigración que tiene que ver con negocios, inversión, profesionales, y bueno, eso es lo que nos apasiona, así que es un gusto estar aquí esta noche con ustedes y poder atender aquellas dudas que tengan. Gracias, Jaime. Bien, perfecto, Oscar. Bueno, pues vamos a empezar con la base, porque yo sé que hay muchas personas que apenas están entendiendo qué es esto de una visa inversionista, una visa de dos. Yo creo que sería un buen punto de inicio para esta conversación y ya vamos avanzando en temas un poquito más avanzados. Creo que lo importante es como explicar a las personas qué es esta visa inversionista E2, cómo funciona y para quién realmente es esta visa. Claro, la visa de dos de inversionista, Jaime, es una visa que se ha diseñado acá en los Estados Unidos con el objetivo de atraer inversión y atraer creación de empleo en los Estados Unidos. Esos son los dos pilares fundamentales de la visa E2 de inversionista. Es una visa de no inmigrante, la cual es dentro del mundo de visas de no inmigrantes realmente privilegiada en varios sentidos por el atractivo tan grande que tiene para la economía norteamericana, en el sentido de que elementos como el carácter de no inmigrante o el elemento de vínculos con el país de origen no se ven tan con lupa siempre y cuando se tengan las condiciones ya satisfechas de lo que es la visa. Realmente es una visa que depende de un tratado de reciprocidad entre Estados Unidos y los países extranjeros. Es decir, no todos los países o todas las nacionalidades de aquellos inversionistas que quieran venir a invertir a Estados Unidos son elegibles, pero muchos países latinoamericanos disfrutan de esta visa, como puede ser, por mencionar, digamos, los países más grandes: México, Colombia, Argentina, Chile, está, por ejemplo, Costa Rica, Honduras. Igualmente hay países donde las personas tienen doble nacionalidad. En muchos países hay personas que tienen pasaportes, por ejemplo, europeos, España, Italia, Francia, y pues también esos inversionistas pueden optar venir acá a los Estados Unidos. Claro, claro, sí, incluso Es nosotros. general, ¿no? Pero es lo Sí, esencial. no, está súper bien. Creo que la mayoría de los usuarios saben ya que es una visa de inversionista. El que sea la primera vez que escucha que es una visa de dos, pónganme en el chat que es su primera vez escuchando de esta visa de inversionista. Asumo que la mayoría saben, pero en caso de que si haya personas que esto es muy introductorio, pues seguimos en la parte introductoria. Si no, vamos avanzando un poco en temas un poco más avanzados, ¿no? Porque esta visa también está basada como en la reciprocidad de los mismos países y también en cada país dependiendo de qué país seas, te van a dar una duración de visa un poco distinta, ¿no? Entonces hay que tocar un poco de eso de la parte de la duración de visas, porque eso es un aspecto importante para entender si este tipo de visas es importante, bueno, es algo relevante para ustedes. Correcto, Jaime. Por ejemplo, en temas de duración, la duración más popular es 5 años, ¿no? La gran parte de los países
disfrutan de una visa E2 que tiene una duración de 5 años, la cual le permite entradas múltiples a los Estados Unidos durante esos 5 años. Por ejemplo, el caso de Colombia, el caso de Argentina, el caso de países que cuentan con, por ejemplo, pasaportes europeos, personas que tienen doble nacionalidad. Ahora, bueno, se añadió Portugal dentro de ese grupo de países. Luego también está México, que tiene 4 años de duración en la visa, y hay luego casos más puntuales como Chile, que tiene una duración de 1 año en la visa como tal. Sí, sí. Y Chile ha sido un país que hace poco cambió de 5 años a 1, que no se cambian mucho, ¿verdad? Por ejemplo, antes en México era 1 año, hace como 4 o 5 años, ahora la están dando por 4 años. Correcto, Entonces, sí, es correcto. algo que puede ir cambiando con el tiempo, pero no cambia de un día para otro normalmente, y normalmente está basado en esos tratados bilaterales con Estados Unidos. O sea, tiene que ver mucho con la relación que tenga Estados Unidos con ese país en cuestiones de tratados de libre comercio. Y pues yo voy a hablar un poco también de la parte de los negocios. Creo que muchos de nuestros usuarios aquí quieren entender como que esa parte de los negocios, como que qué es invertir en un negocio, ¿verdad? Porque invertir en un negocio puede ser comprar una casa, ¿verdad? Poner un negocio puede ser vender cuchillos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en nuestra perspectiva, como yo antes me dedicaba a la parte de inmigración, algo que es muy importante para este tipo de solicitudes es que sean inversiones activas, ¿ok? Entonces, hay que explicarles un poquito como que qué son estas inversiones activas y por qué es un requisito para la visa inversionista. Claro, con gusto les comento que efectivamente un elemento fundamental a demostrar en migración es que se está invirtiendo en un negocio cuya, valga la redundancia, actividad es activa. Es decir, amerita la presencia física del inversionista con el objetivo de dirigir y controlar el negocio, desarrollar ese plan de negocio que se tenga de cara al futuro. Y realmente, más allá que mencionar todos los negocios que son activos, es más fácil definir cuáles son los negocios pasivos, que son menos. Por ejemplo, muchas personas piensan, como el ejemplo, Jaime, que pusiste, bueno, compro un apartamento o me están ofreciendo un negocio que compro una casa. Realmente, si la función es comprar y ya está, o pensar, por ejemplo, en rentarlo a largo plazo, eso tampoco funcionaría porque la óptica y el razonamiento de inmigración es, mira, ese negocio no te necesita, si tú firmas un contrato de arrendamiento por 2 o 3 años, te puedes quedar en tu país y eso sigue caminando, igual que, por ejemplo, la inversión en bolsa, en lo que es el mercado de valores. Ahí no hay nada que esté necesitando tu dirección y control, por ejemplo, como gerente general o presidente de la empresa, que es la posición típicamente que se le da al inversionista que viene acá. De ahí en fuera, la mayor parte de los negocios son activos y la mayor parte, por ejemplo, de las franquicias. Sí, a nosotros nos gusta, o sea, trabajar mucho la parte de las franquicias porque hemos visto que a los consulados les gusta trabajar con, o saber solicitudes de franquicia porque ya son negocios como establecidos, ¿verdad? Ya son negocios que, oye, ya hay 100 unidades operando en Estados Unidos, pueden meterse a la página de internet y pueden ver que hay pues todo un historial de dueños, que la franquicia lleva mucho tiempo operando, porque también el consulado se tiene que asegurar que el negocio sea un negocio real y operativo, ¿verdad? Que no sea un negocio fantasma para propósitos migratorios. Entonces, contratos grandes como el acuerdo de una franquicia que se tiene que firmar al momento de comprar una franquicia hace que se fortalezca tu solicitud de visa inversionista, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho más la parte de franquicias que ayudar a gente a comprar negocios independientes, porque muchas veces se puede prestar los negocios independientes a que no haya tanta regulación. Las franquicias aquí en Estados Unidos están reguladas por el Federal Trade Commission, que es una entidad gubernamental a nivel federal, le llamamos el FTC. Entonces, las franquicias, si lo haces bien, si adquieres una franquicia bien, normalmente estás muy protegido. Lo que pasa muchas veces con los extranjeros es que no saben esas leyes y reglas que te protegen, porque, por ejemplo, el gobierno norteamericano le pide a las franquicias o a las marcas norteamericanas que tengan un documento de divulgación de franquicias o FDD. En inglés le llamamos el Franchise Disclosure Document. Solamente con ustedes saber que existe este documento y que por ley una franquicia lo tiene que tener,
ustedes ya están más adelantados que muchas personas, porque gente ha sido estafada por supuestas franquicias que no son franquicias, ¿verdad? Pero alguien que sabe un poco de franquicias, a cualquier franquicia que le están vendiendo, debes de saber que tú le debes de pedir este documento, este Franchise Disclosure Document. Es más, te lo deben de dar sin que te lo pidas. Es un documento que te desglosa quiénes son los dueños, cuánto están ganando los franquiciados, cuál es el rango de inversión. Entonces, es muy importante como ustedes, como extranjeros, que se protejan sabiendo este tipo de información que tanto yo en la parte de franquicias conozco muy bien y Oscar en la parte migratoria, porque también puede haber abogados que pueden ser predatorios en estos tipos de procesos. Y nuestro rol y nuestra visión también, y la razón que también trabajamos juntos, es que tenemos una perspectiva como de servicio y que entienden muy bien las expectativas de todos estos procesos. Y es por eso que hacemos este tipo de webinars para que tengan este tipo de información y las puedan usar a su favor. No sé si hay algo que que quieras agregar, Oscar, en esta cuestión de como que aquí en Estados Unidos es muy diferente adquirir un negocio, ¿verdad? Hay muchas regulaciones que protegen a los usuarios. Y también como abogado también pues entiendes la parte corporativa, ¿verdad? Claro. Y sobre todo me quedé pensando, Jaime, con la parte, la información que le hacemos ver a inmigración a la hora de solicitar una visa de inversionista. Esto Ujú. al fin y al cabo es una relación de confianza, ¿no? Donde ellos creen y muchas veces es como que nos están comprando la idea de negocio. Cuando se Claro. presenta Ujú. un Sí, plan de sí. negocios, cuando se presenta la evidencia, es como, mira, créeme que en los próximos años esto va a crecer, créeme que voy a estar generando más empleo, que mi negocio va a ir a mejor, que vamos a aumentar las ventas. Al final esa viene siendo la esencia de un plan de negocios para la visa 2. Y realmente el que el negocio venga respaldado por una franquicia, por un nombre ya establecido, un modelo de negocio, una marca, un resultado ya demostrado en el pasado, a los ojos de ese oficial consular o ese oficial de inmigración que va a ver la aplicación, pues luce todo mucho más sólido, mucho más confiable, porque saben que esa receta para el éxito de ese negocio está mucho más sólida a la hora de venir el negocio adaptado a una franquicia. Así es, así es. Y algo elemental así de la parte migratoria. Ahorita vamos a empezar a hablar un poco de franquicias también. Em, pero es la parte del plan de negocios. Un plan de negocios, especialmente en la primera solicitud, es esencial para una visa de inversionista, porque así como comenta Oscar, tú en la entrevista y en la documentación, tú les tienes que vender el proyecto, tú les tienes que vender tu idea y tú también te tienes que vender como empresario y como emprendedora y decir que vas a aportar en Estados Unidos. Hey, voy a generar empleos, voy a crear este negocio, voy a tener un contrato de arrendamiento, voy a tener una oficina. Todo ese tipo de contratos enseña seriedad al momento de invertir una visa de inversionista, porque ellos quieren que estés a riesgo, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poco de eso, de quieren que estés a riesgo y vamos a hablar un poco de inversión, porque es una parte importante. Porque para estas visas, Oscar, pues el dinero no puede estar en la cuenta de banco y, oye, voy a invertir $100,000 aquí, ¿verdad? Tiene que el dinero ya estar comprometido, ya tiene que estar invertido. Cuéntanos un poco de eso. Claro, como le llamo inmigración, es que el dinero debe estar en riesgo en el sentido comercial de la palabra, con el objetivo de generar un ingreso para el negocio. Básicamente, traduciendo esto al castellano es, mira, he comprado activos, como puede ser he pagado por una franquicia, he comprado inventario, maquinaria, muebles, herramienta, un vehículo, con el objetivo de generar un ingreso para mi empresa, ya que volviendo a este punto de relación de confianza, ¿no? Hace unos 15 años atrás, por decir un número aleatorio, cuando la administración de Barack Obama, realmente inmigración era un poco más abierta, confiada y decía, sí, vengan, presénteme un plan de negocios, a lo mejor ni siquiera comprometas tanto el capital, puedes estar como tal cual como la ley dice, en proceso de inversión y te voy a creer. Por desgracia, eso se prestó para abuso de las leyes migratorias, incluso fraudes, donde muchas personas prometían voy a hacer y no hacían, y por eso hoy en día inmigración quiere un poquito más. Muéstrame que ya comprometiste el capital, que compraste lo que necesitas para negocios y yendo un poquito más allá, incluso idealmente que el negocio esté operativo sería el mejor escenario para tener
las probabilidades más elevadas de éxito en la solicitud. Sí, Oscar. Y en tu opinión, ¿cuál es ese rango de inversión que les gusta ver a ustedes como despacho? Realmente siempre decimos y partimos para dar ese número, que no hay un número mágico que de ahí ya todo sale bien, ¿no? Realmente hay rangos de inversión, ya que no existe un monto que podamos citar textualmente que esté escrito en la ley. Pero la experiencia nos dice que de $100,000 en adelante es un buen punto de partida para obtener una aprobación, aunque de nuevo la lógica y el raciocinio de ellos es a mayor inversión, más solidez y más probabilidad de éxito tiene la aplicación de esta visa. Claro, claro. Y yo también o sea, estoy mucho de acuerdo con esa perspectiva del rango de inversión y lo mismo, porque la ley dice una cantidad sustancial, ¿verdad? Entonces ahí está muy de que depende el tipo de negocio, depende de muchas cosas. Nosotros, o sea, trabajando con cientos de franquicias aquí en Estados Unidos, o sea, trabajamos con más de 750 franquicias en todos Estados Unidos y siempre lo estamos incrementando ese número y a veces quitando ese número, porque no todas las franquicias son buenas, no todas las franquicias son para extranjeros. Entonces, pero lo que hemos visto que para que alguien tenga buenas opciones en adquirir una buena franquicia aquí en Estados Unidos es que ese inversionista tenga 120,000 a $150,000 para el negocio. No es un número mágico tampoco. No es que ya con 150 puedes adquirir todas las franquicias que existen, pero ya tienes un buen pool de opciones. Y nosotros como consultora de franquicias queremos asegurarnos que nuestro cliente tenga muchas opciones, ¿verdad? Entonces, cuando llegas con $100,000 o llegas con 50, tus opciones son muy limitadas, especialmente ahora, después de la pandemia, la inflación subió mucho. Hace 4 o 5 años, $100,000 era en la parte de la franquicia, ¿verdad? Porque Oscar dio su perspectiva migratoria. Yo estoy dando mi perspectiva de franquicias, ¿verdad? Pero hace 4 o 5 años, con $100,000, la armabas bien. Ahora, a consecuencia de la inflación, y esto es inflación global, ¿verdad? No nada más Estados Unidos sufrió por esto, pero inflación global, eh, todo el dinero que también el mismo país imprimió, ¿verdad? Y dio, todo eso causó que pues, todos los gastos se elevaran. Entonces, cuando antes era 100,000, cuando podías tener muchas opciones, ahorita ya lo que vemos es que las opciones realmente empiezan en esos 120, 150,000 para el negocio, ¿verdad? Repito, no es un número mágico. Sí tenemos clientes con menos de $100,000, pero idealmente ustedes deben de tener un poco más de capital para tener más opciones, ¿verdad? Y un poco, Jaime, agregando de experiencia personal sobre esto del monto de inversión, eh, Ujú. muchos clientes o potenciales clientes nos dicen, no, pero es que tuve un primo, tuve un vecino que le dieron la visa con 70, con $60,000, es decir, que sí se puede. Y lo que yo les digo es, número uno, no sabemos todos los elementos de ese caso, porque inmigración va a usar el test del agregado de circunstancias. Ellos van a ver no únicamente cuánto invertiste, sino cuánto empleo generaste, cuántas ventas tiene tu negocio, van a verlo todo, ¿no? Pero número dos, no sabemos si 20 personas, igual que ese primo o que ese vecino presentaron su caso con $60,000, por decir un monto bajo, ¿no? A lo Ujú. que un monto sustancial, y de 20 personas su primo o su vecino fue la única persona que obtuvo esa aprobación. Y lo que nosotros queremos, y es la intención de contratar al fin y al cabo un abogado para que los guíe en este proceso, es que tenga las probabilidades más altas de aprobación y que vaya con todas las de ganar, ¿no? Claro, claro, no, o sea, todo eso es muy importante porque abres otra puerta muy importante para que la gente sepa no es nada más el monto de inversión, ¿verdad? Hay otros componentes muy importantes y cosas que a lo mejor se pueden ir sumando, tu currículum, ¿verdad? Tu experiencia laboral, tus estudios, todo eso ayuda. Si tienes maestrías y cosas así, todo eso ayuda. No es nada más cuánto dinero invierto y ya. Es como también lo que menciona, es cuánta gente vas a contratar, cómo vas a estimular la economía, ¿verdad? Son aspectos creo que muy importantes. También que no tengas antecedentes migratorios. Todo eso te puede afectar en una visa inversionista, ¿verdad? Un antecedente penal también. Y no es que solo un elemento, viéndolo de forma aislada, vaya a darte o quitarte la visa, porque igual que comentas que todo eso ayuda, puede surgir la pregunta, bueno, y si yo no tengo estudios universitarios, por ejemplo, no soy elegible para la visa 2, eso no quiere decir eso tampoco. O sea, hemos tenido
muchísimas visas E2, donde las personas han tenido, por ejemplo, no han tenido estudios universitarios, pero todos los otros elementos de su caso de solicitud de la visa han estado sólidos y su visa ha sido aprobada. Claro, así es. Y hay otros criterios que sí son como definitivos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos siendo los porcentajes de cuántas acciones tienen los inversionistas de esa nacionalidad. No digo el inversionista, porque pueden ser varios, sino eh, puede ser un sumado de socios, tiene que tener más del 50% de las acciones. Platíqueme un poco tu experiencia con eso, porque también hay algo muy importante que mucha gente no sabe de la visa inversionista, en particular en toda esta parte. Nosotros hemos tenido a lo largo de los años una experiencia amplia con este tema de porcentajes porque, como lo dice el nombre Business Immigration Group, nuestro foco no solo es inmigración, sino también el área corporativa, el tema que no muchos abogados de inmigración les gusta tocar o tocan muy superficialmente. Y en base a eso hemos llegado a diseñar estructuras bastante sofisticadas que han tenido éxito a la hora de aprobación de la visa. No necesariamente porque lo recomendemos siempre, sino por necesidades puntuales de ciertos inversionistas que entran en estructuras más complejas. ¿Cuál es el requisito? Tener como mínimo un 50% del interés controlador de una empresa norteamericana. Ahora, hay formas de entrar en lo que le llamamos un análisis proporcional en términos de empleomanía y de inversión, y diseñar estructuras donde a lo mejor ese 50% no sería tan 50%. Por ejemplo, diseñamos una estructura donde hay una empresa holding, imaginen una especie de pirámide, esa es la empresa peticionaria, vamos a decir que el inversionista ahí tiene el 100%, pero luego el inversionista invierte en una empresa subsidiaria operativa que quedaría por debajo de esa holding con un porcentaje menor. Por ejemplo, hemos tenido inversionistas que han abierto un restaurante de gran envergadura, por ejemplo, digamos una inversión de $1 millón en total, con 20 empleos creados, y han tenido 5 inversionistas haciendo ese restaurante. A lo mejor ciertos abogados dirían, bueno, pero si usted va a tener el 20%, aunque la inversión total sea de $1 millón y tengan 20 empleados, no le van a darle a 2. No es tan así si diseñamos esta estructura holding subsidiaria, e incluso hemos tenido éxito con estructuras de no dos capas de complejidad, hemos tenido estructuras de 3 y 4 capas, y lo importante es hacer y masticarle, por decirle así, esa explicación de migración con gráficas, tablas, todo lo que haga falta para que ellos vean, mira, si tengo una inversión sustancial, si he generado empleo. Claro, aquí lo importante es como hacer un caso de por qué te necesita a ti inversionista y o por qué te necesita a ti gerente, ¿verdad? Porque hay que hablar un poquito de esto, porque mucha gente en la parte de la E2 piensa que la visa E2 es nada más para el inversor o el inversionista, pero realmente hay como 3 categorías para una visa E2, ¿verdad? Entonces, y creo que esto es muy importante porque mucha gente no sabe de esto y piensa que la visa E2 es nada más para los inversores o los accionistas de la empresa. Puede ser solamente para ellos. Y también recalcar que se puede en un proyecto pedir, yo he visto sin ningún problema 2 visas de inversionista en una misma empresa, ¿verdad? No sé, cuéntanos un poco tu experiencia, Oscar, en todo esto. Sí, sí, por ejemplo, es súper común el que se hagan inversiones familiares en donde tienes una holding con hermano y hermano 50 y 50, por ejemplo. Y ahí Sí. cada uno obtiene su visa 2 como inversionista, o también, Jaime, como comentaste, puedes pedir inversionistas, puedes pedir gerentes o incluso empleados esenciales, ¿no? De forma tal que no solamente vienen personas como inversionistas, sino que dentro de esa misma familia han traído personas para la gerencia o personas como empleados esenciales, aunque siempre nosotros hablamos de que es más sólido en orden, digamos, de fortaleza del caso, irse como inversionista, luego como gerente y por último como empleado esencial. Claro, claro, e incluso como despacho, ustedes aquí el reto es, especialmente para los gerentes y los empleados esenciales, es pues cómo hago, cómo presento este perfil, ¿verdad? ¿Qué diferenciadores tiene a lo mejor en el mercado? ¿Qué a lo mejor pueden ofrecer en el mercado que, o sea, ellos, que el mercado laboral americano no ofrezca? Entonces son cuestiones que tienen que ver caso a caso, y se tiene que evaluar con profesionales como Oscar, ¿verdad? Cada Entonces, caso es una huella digital.
Sí, sí, cada caso es un poquito diferente. Hay estrategias que podemos decir o dar ejemplos aquí, Oscar y yo, pero hay complejidades, o sea, ningún caso es solamente un elemento. Y les puedo decir que la mayoría de nuestros clientes, o sea, más del 50% de nuestros clientes son proyectos, como tú mencionas, Oscar, familiares, en donde normalmente el papá es como el inversionista y los hijos van a ser como los operadores, ¿verdad? Entonces, ahí los dos tramitan sus visas de inversionista, ¿verdad? Esto lo veo mucho, cada vez más y más, y a veces, hijos, ¿verdad? A veces son varios hijos. Sí, 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 sí. Y muchas veces, eh, por ejemplo, hemos diseñado estructuras donde tenemos dos empresas holding y quieren venir cuatro hermanos, por ejemplo, 50 y 50 en una, lo mismo en la otra, y luego esas dos empresas holding invierten en una misma subsidiaria operativa donde tienen un negocio de gran envergadura, o en dos subsidiarias operativas cuando son dos de negocios de naturaleza diferente, incluso por un tema de protección de activos, quieren segregar ese riesgo y aislar la potencial pérdida en caso de demanda. Entonces, se pueden entrar en estructuras que cada familia es diferente y es cuestión de sentarse y conversar y ver esa estrategia familiar y cuáles son las metas, ¿no? Claro, todo tiene que ir hacia la meta, ¿verdad? Y normalmente lo primero, en la parte de las franquicias, también es muy importante, es una cosa que nosotros vemos es, pues, ¿cuál es la meta, ¿verdad? ¿Quieres tú operar este negocio? ¿Quieres venderlo en 5 a 10 años? ¿Verdad? ¿Quieres hacerle un negocio familiar? ¿Qué quieres hacer? Dependiendo de ese tipo de cuestiones, o sea, la visión hacia dónde va, es también hacia la dirección que vamos a ir y va a depender mucho el negocio de eso. Así que ahora quiero girar un poquito, Oscar, hablar de negocios, hablar de diferentes industrias que has visto en tu perspectiva. Yo también voy a dar mi perspectiva en la parte de franquicias, pero, por ejemplo, ¿cuáles son las industrias más comunes que ves tú que invierten tus clientes en una visa de dos? Bueno, pues hemos visto todo tipo de industrias realmente, todo Ujú. tipo de industria para lo que es la visa 2, pero si puedo responder la pregunta desde el punto de vista, por ejemplo, si de alguna forma los consulados ven con mejores ojos ciertas áreas o ciertos negocios de ciertas naturalezas. Por ejemplo, hay negocios de servicios del tipo limpiezas o del Mm, tipo mantenimiento de piscinas o pintar propiedades o cortar el césped. Y un poco la idea que yo o el raciocinio que yo interpreto es haz algo en los Estados Unidos que haya demanda, pero no haya suficiente oferta, de forma tal que también está ese componente persuasivo de que estoy alimentando el mercado norteamericano con algo que hace falta. A lo mejor no hay eh, tantas personas que quieran cortar el césped o que quieran trabajar en limpiezas y yo estoy diseñando una empresa que va a suplir esas necesidades. Entonces, en ese sentido hemos visto mucho éxito con esos modelos ujú. de negocio, aunque no Sí, o sea sea, único. toda la industria de servicios. Y de hecho, interesantemente, Oscar, esas son el tipo de franquicias con las que más trabajamos. Y la razón son por varias razones que también probablemente ves eso, pero suelen ser todo esto de negocios, mucho es home services, mucho es como negocios de mantenimientos, muchos de estos negocios son negocios esenciales para nuestra economía norteamericana está basada en los servicios, ¿verdad? Y también esos tipos de servicios requieren un rango de inversión más bajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, montar un restaurante súper grande, una franquicia de comida, Oscar, cuando un cliente quiere comida, yo le digo, mira, eso va a empezar a partir de como los $450,000 para arriba, ¿verdad? Cuando quieren poner un restaurante, ¿verdad? Y ahí a veces como que, oh, wow, ok, tal vez no quiero un restaurante, ¿verdad? Especialmente cuando están iniciando estos procesos, están viendo, en la etapa que muchas veces están ustedes ahorita, es como que están descubriendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se puede hacer. Pero yo les puedo decir, la comida mm, no me gusta. O sea, no lo quiero decir así porque sí, sí puede ser un buen negocio, ¿verdad? Pero son negocios, aquí la comida tienen márgenes bajos, ¿verdad? A comparación de muchos otros negocios. Entonces,
en franquicias de comida y en negocios de comida en general, vemos que la utilidad bruta para un negocio de comida va a estar como entre un 7.5 y un 15% de utilidad hacia la venta bruta, cuando, vamos a decir, un negocio de cortar césped o de remodelación va a tener una utilidad de su venta bruta de entre un 20 y un 30%, y el rango de inversión promedio como de algo de comida es como 450 para arriba, y algo de cortar pasto, mantenimiento de jardines, plomería, electricista, lo que tú quieras, va a estar un rango de inversión de $150,000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es inviertes menos y ganas más en estos tipos de negocio en promedio, ¿verdad? Sí, y normalmente ya inversiones más altas, muchas veces toca hacer negocios de familia, ¿no? Donde se apalancan un poco entre ellos mismos y no hace la inversión una sola persona. Y ya ahí toca pues, contar con alguien más, no así con un negocio más pequeño, a lo mejor una familia pequeña que no puede contar con un amigo o con un familiar que invierta con ellos, pueden subirse en ese barco sin necesidad de nadie más, ¿no? Sí, sí, incluso todo esto de las diferentes industrias y cuáles son las más rentables, de hecho, nosotros impartimos un curso cada trimestre más o menos, y en este curso explicamos más a detalle todas estas industrias. Ahí en el chat hay un link. Todos los que están aquí vamos a sortear un curso gratis, pero en este curso es donde nos metemos más a profundidad de estas industrias específicamente, cuáles son las más rentables, por qué, qué es rentable, ¿verdad? ¿Cuáles son los rangos de inversión que normalmente vemos? Aquí vamos a hablar como en general de muchas de estas cuestiones. Si tienen preguntas en específicas, se las quiero contestar, ¿verdad? Pero en el curso que tenemos cada trimestre los vamos a invitar para que profundicen todavía más en todo esto de migración y la parte de negocios, ¿verdad? Entender qué negocios ahorita están siendo muy rentables. Pero en general les puedo decir que todo el área de servicios, así como dijo lo mismo Oscar, los mantenimientos, puede ser aire acondicionado, electricista, plomería, remodelación de pisos, cocinas. eh, Aquí en Estados Unidos todo está muy especializado, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que aquí otra cosa en general en los negocios en Estados Unidos es que, a diferencia de Latinoamérica, Estados Unidos recompensa mucho como que la especialización, ¿verdad? Y el usuario también quiere ese expertise y esa especialización, ¿verdad? No sé en tu perspectiva, Oscar, ¿qué has visto en esta parte de la especialización? O sea, ¿o qué opinas tú? Viendo tantos casos de negocios, tantos casos de inmigración, ¿qué opinas tú a esto que les doy a la audiencia de que busquen especializarse y no generalizarse? Bueno, realmente desde el punto de vista de la visa 2, no creo que ser general o ser más específico, y ojo, es mi opinión, ¿no? A lo mejor Ujú, otra persona o otro abogado lo ha visto de otra manera, pero hemos tenido personas incluso que han llevado varios rubros o modelos de negocios de forma paralela. ujú. Entonces, es cuestión de qué tan bien estás presentando tu modelo o modelos de negocio y qué tan sólido luce todo el panorama. Pero definitivamente para ese pequeño inversionista que quiere poner su pie en los Estados Unidos por primera vez, no tanto desde el punto de vista migratorio, sino de negocios, el ya dar ese paso en un área donde se sienta confiado y haga ese clic, es bien importante a lo mejor empezar por algo bien puntual para garantizar ese éxito futuro de dónde está usted poniendo su dinero inicialmente. No, sí, y la razón que lo menciono, Oscar, es que muchas veces en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a ser todólogos. O sea, esa es la realidad. Y aquí Estados Unidos es más especializado, Igual. ¿verdad? Por ejemplo, tú como despacho, tú estás Sí, especializado en casos de inmigración y de negocios correcto. para hispanos. Tú estás especializado, tu despacho, ¿verdad? Claro. Porque tú conoces muy bien tu cliente, ¿sabes? Los tiempos de los consulados, que ahorita podemos hablar un poquito más de eso. Conoces cosas que alguien general, abogado de inmigración, que hace de todo, pero nada muy bien. Esa es la ventaja que tú ofreces al mercado. Y es por eso que yo recomiendo que ustedes que quieren emprender en un negocio, ya sea franquicia o no, eso ya es otra conversación,
pero que busquen especializarse y busquen venderle a un área. El latino dice, no, le voy a vender a todo Florida mis servicios de remodelación, ¿no? Véndele a un código postal, véndele a incluso las franquicias, normalmente las segmentan por lo mismo, porque saben que la especialización tanto en el área como en la parte operativa es muy importante, porque el networking es muy importante aquí en Estados Unidos los negocios. Como todo es tan competitivo, creo que es muy importante, o sea, y esto es de un punto de vista más como estratégico, operativo, ¿verdad? Esto ya no es tanto un punto de vista como migratorio, como lo que menciona Oscar, ¿no? Sí, sí, y pasa mucho en Latinoamérica, la perspectiva es diferente, ¿no? Muchas veces clientes que acaban de llegar a Estados Unidos me dicen, bueno, Oscar, ya eres mi abogado para todo y te voy a estar llamando constantemente. Y uno tiene que explicarles, no, porque te llaman, no, por un divorcio o por una demanda de alguien que se cayó en mi negocio. Y aquí está bien específico lo que lleva cada cual y muchas veces se conectan ciertas áreas, pero hay otras que no tienen mucho que ver con las otras. Claro, y todo eso es muy importante que lo entiendan, especialmente que están buscando migrar a Estados Unidos, emprender en Estados Unidos, cambiar ese chip, ¿verdad? Cambiar ese chip como operativo en cómo manejar un negocio, porque lo que les puedo decir, trabajando con cientos de visas de inversionista, es lo que funciona en tu país no necesariamente va a funcionar aquí en Estados Unidos, ¿ok? Y es por eso que nosotros trabajamos mucho con la parte de la franquicia, porque la franquicia lo tiene adaptado ese servicio, te enseña cómo hacer marketing, cómo vender, te enseña cómo ofrecer el producto, los sistemas que se deben de llevar a cabo, la parte del compliance, ¿verdad? La parte de estar bajo la ley, hacer negocio bajo la ley, la franquicia se va a asegurar que lo estés haciendo bien, ¿verdad? Porque también, lastimosamente, en Latinoamérica mucho se hace como se puede hacer, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos, no, esas cosas no funcionan y te puede repercutir muy mal en tu negocio, ¿verdad? Y tampoco estoy diciendo que en Estados Unidos todo sea perfecto y no, tenemos nuestras deficiencias como cualquier otro país, pero sí es un país con mucha estructura, que donde debes de seguir el sistema y donde el sistema está hecho para que lo puedas seguir bien, ¿no? Creo que estas son como que líneas generales de emprendimiento en general y de tener un negocio aquí en Estados Unidos. Eh, También pónganos sus preguntas, ¿verdad? Nosotros no sabemos lo que quieren saber. Si no hemos tocado esos puntos con ustedes, por favor, pónganlo ahí en el chat. Pero no sé qué otra perspectiva, Oscar, tengas también ahorita, hablando un poco, regresando a lo de los tiempos de la visa inversionista, porque todos estos procesos no es que se hacen en un día o en un mes, son procesos de meses. Y una de las cosas que más tarda en este proceso es cuando te dan la entrevista, ¿verdad? Porque para solicitar esta visa te van a pedir una entrevista. Cuéntanos un poco como de qué varían los tiempos, si nos puedes dar algunos ejemplos de algunos consulados, si aquí nos pueden poner en el chat de qué consulados son ustedes, o de qué, perdón, qué consulado, qué país son, para que Oscar pueda a lo mejor darles un poco más de perspectiva de su consulado. Sí, hemos visto, y esto del tema de demora de los consulados es como una montaña rusa, ¿no? Sube y baja constantemente y nosotros decimos en la firma que cuando conocemos todas las respuestas nos cambian todas las preguntas, ¿no? Incluso la forma de trabajar de ellos. Pero para que tengan una idea, estamos hablando por ejemplo, los consulados con los que más hemos estado trabajando recientemente es el consulado de Madrid, de España, está tomando aproximadamente unos 6 meses. Consulado americano en Honduras está tomando unos 3, 4 meses. El de México, en Ciudad de México, está bien rápido, está tomando solamente 2 meses. Hasta hace poco, e igualmente en 2 meses estaba el consulado en La Paz, Bolivia, pero ahora han cerrado un poco la puerta porque han dicho, mira, solamente si eres residente o vives o eres nacional de Bolivia. Bogotá, Colombia, está bastante demorado. Podemos decir que posiblemente más de un año, pero hemos visto ciertas empresas que producto de esta misma necesidad de adelantar las fechas de entrevistas están prestando la opción de que ellos buscan gestionarle constantemente comunicándose con el consulado casi de forma diaria y hemos tenido clientes que han adelantado la fecha de entrevistas de un año, año y medio, apenas 2, 3, 4 meses y no es una garantía, pero es una tranquilidad saber que existe esa opción y que otras personas
no han logrado. Y luego también está, por ejemplo, Buenos Aires, Chile, están teniendo más o menos igual unos 5 o 6 meses de demora en lo que es la fecha de entrevista. Como Ujú. promedio, para que tengan una idea, muchas veces nos dicen, bueno, abogado, desde que yo empiezo, ¿qué pasos tengo que dar? ¿Cuánto toma? Bueno, aproximadamente son unos, sin ser ni muy pesimista ni muy optimista, de 6 a 9 meses, yo diría. Y gran parte también depende del inversionista, ¿no? Del interés y del el empeño que le ponga, porque muchos clientes empiezan con mucho ímpetu y mucha velocidad y luego como a mitad de camino, por X o Y motivos o circunstancias Ujú. personales, como que dejan esto a la deriva y pues tiempo que no le dedique, si usted por X motivo personal se fue 4 meses a su país y no atendió el tema de poner el negocio en marcha, pues sufre esa cronología que estamos queriendo tener, ¿no? Claro, claro, o sea, la parte de los tiempos siempre está cambiando y, o sea, reforzando un poco lo que dice Oscar, y también va cambiando, o sea, los tiempos constantemente, entonces ni Oscar, ni yo, ni el Papa, ni nadie sabe cuándo va a ser la cita cuando a ti te toque, porque él está dando los tiempos de ahorita, pero cuando tú llegues a ese punto de pedir una entrevista van a pasar meses y ese tiempo puede cambiar, entonces no hay nadie que te puede garantizar tiempos, ¿verdad? Aquí ya veo que hay preguntas buenas, Y Jaime, Oscar. discúlpame antes de que entres en las preguntas para decir un último dato que es bien interesante y es bueno que Ujú. lo conozcan si no lo conocen, y es el tema de hacer un cambio de estatus. Eso es otra Sí, opción que siempre está sobre la mesa. Normalmente decimos que es para aquellas personas que ven con más permanencia el venir a Estados Unidos, porque al no ser una visa estampada en el pasaporte, no es que pueden ir y venir tan sencillamente. Se hace sí, dentro de los Estados Unidos, tiene una duración de 2 años. Lo interesante para aquellos apurados es que en 2 semanas inmigración da respuesta, eso se llama un premium processing. Incluso tuvimos un cliente ahora en enero, tiempo récord, mandamos el caso el 29 de enero y el día 30 nos llegó el correo de wow, aprobación. En un día, en 24 horas le aprobaron su cambio de estatus. wow. Incluso existe la opción de hacer un híbrido, que es un poco hacer Ujú. una mezcla entre uno y el otro para aquellas personas que quieren esperar cualquier potencial demora consular dentro de los Estados Unidos ya con la dos aprobada. Pero bueno, son cosas más específicas que luego en una Claro, cita finalizada podemos discutir según son, la estrategia de cada familia. son estrategias que se presentan. Yo, en mi opinión, y te voy a dar mi perspectiva y todo, en general, no me gusta la parte del cambio de estatus por lo mismo de los 2 años y pues si sales probablemente no puedas entrar, al menos que seas de mexicano y vayas menos de 30 días y hay cositas chiquitas que a lo mejor, pero por lo general estás muy limitado. Yo pienso que cuando haces el cambio de estatus debes paralelamente hacer el trámite de la visa, Uh -huh. ¿verdad? Eso es para a lo mejor estrategias de gente que quiera como, digo, y esta es mi opinión, ¿verdad? Eh, Porque idealmente tramita la visa de inversionista, ¿verdad? Y ya puedes entrar y salir sin ningún problema, pero lo que Oscar dice, hay otras estrategias alternativas para a lo mejor ejemplos específicos, ¿verdad? Alguien que ya quiere estar en Estados Unidos o ya se va a Estados Unidos y decide quedarse allá para desarrollar la parte del negocio y todo eso. Entonces, hay estrategias que creo que deben de ver uno a uno con el despacho de Oscar. Eh, y él puede desarrollar un poco todas estas estrategias que estábamos comentando, como qué consulado ir, qué tipo de trámite, si es visa o cambio de estatus. Esto ya es una cuestión más uno a uno, que yo les voy a recomendar que contacten al despacho ahí con Oscar. Y ahorita, antes de entrar a las preguntas, ¿cómo te puede contactar alguien en caso de que quiera ver si su caso es viable o están bien para una visa inversionista? Creo que estás en mute. Ahí va. A ver si te puedes quitar el mute. Sí, sí me Ahí está, escuchan. ahí está, ya te Ya, escucho. ya estoy de vuelta. Pues podemos contactarlos. Yo diría, Jaime, nosotros ahora al final de la reunión podemos tener todos los contactos y estaremos contactándolos al correo de cada uno de ustedes con lo que es el equipo de marketing de la firma, de forma tal que podemos agendar una cita personalizada con cada uno de ustedes y
nosotros la primera cita es de cortesía, no tiene ningún costo, de forma tal que nos gusta tomarnos nuestro tiempo para conversar con tranquilidad, con calma, diseñar una estrategia, porque no nos gusta esa prisa o ese apuro a la hora de decidir algo tan importante y tener algo claro como la estrategia familiar migratoria corto, mediano, incluso largo plazo, porque muchas personas desde ahora apuntan de cara al futuro a una potencial residencia, si eso está en el interés, pero con todo gusto podemos hablarlo. Incluso creo que por acá dejaron el número de teléfono del departamento de marketing. Y bueno, igualmente al correo le estaremos enviando la información de nosotros para aquellos interesados. Súper, gracias, Oscar. Ahora vamos a las preguntas porque vi unas buenas preguntas ahí que hicieron alguna de la audiencia. Eh, a ver, Sergio Gómez, voy a irme como en orden. Sergio Gómez de Argentina, la visa de dos está atada en toda mi vida cronológica a la franquicia, en toda mi vida. ¿Qué pasa con el avance de la edad y que no pueda ocuparme del negocio? Bueno, creo que esta pregunta va un poco más dirigida hacia mí. Normalmente, especialmente en franquicias, hay un mercado muy grande de reventa de negocios existentes. Una de las, de la, o sea, de lo más común que se hace es que ese negocio se vende y esos negocios aquí en Estados Unidos se venden a multiplicadores normalmente del negocio, dependiendo un poco de la industria. Hay muchas variables, se tiene que hacer una evaluación y luego en base a esa evaluación se hace un precio, ¿verdad? Como cualquier cosa. Normal, hay empresas que se dedican a evaluar y eso es lo más común que te diría que pasa cuando tienes una franquicia y la quieres traspasar o ya te vas a retirar. Incluso hay franquicias que tienen más de 50 años y muchos de sus dueños ya están vendiendo las franquicias. Nosotros cuando vemos con nuestros clientes y están viendo en un área específica, nosotros también vemos todos los negocios que están en venta en esas áreas donde ellos están buscando poner el mismo negocio. Te diría que es lo más normal que pasa en una franquicia. Otra cosa muy normal que pasa es se hereda a la familia, ¿verdad? Todo es muy circunstancial de la parte de la franquicia. Y o también si el negocio ya está casi semipasivo, pues te puedes asociar con tu gerente, le das acciones y ya es una más como una cuestión estratégica del mismo negocio. No sé si respondí tu pregunta, ¿no? En caso de que no, me la vuelves a poner. Ahí Jenny Roa pregunta, si lo ideal es tener un monto de inversión de $120,000, ¿ese puede reunir ese valor con un socio inversionista? O sea, que cada uno ponga 60 y 60 y le pueden dar la visa a las dos personas / familias. Yo diría que $60,000 por persona, porque así es como lo va a ver inmigración, está bastante bajo. Realmente la recomendación de 100, 120 en adelante es por cabeza, es decir, por inversionista. Y si invirtiendo, pues ambas tienen que demostrar tener una inversión sustancial. Ahí a lo mejor se pueden ver otras estrategias, ¿no? Si no son capaces de levantar un capital mayor, a lo mejor uno puede venir como empleado del negocio y de uno como inversionista. Eso es lo que apenas iba a decir, Oscar. O sea, una estrategia, a lo mejor en ese caso específico, uno, creo que lo primero es, oye, ya tienes un poquito de riesgo porque es una cantidad baja para dos visas de inversionista, ¿verdad? Pero en mi perspectiva, tal vez si el caso se puede hacer sólido de otros ángulos, pienso que a lo mejor uno puede aplicar como visa de inversionista, como inversor, y el otro a lo mejor como gerente. Esa Correcto. estrategia como quiera tienes que ver con Oscar, porque hay otros elementos que influyen aquí, ¿no? En este caso hipotético que nos estás presentando, Jenny. Juan P. pregunta, ¿podrán hablar de la renovación de la visa? Claro. A la hora de renovar hay que demostrar que se continúan manteniendo las condiciones de la visa. O sea, se continúa teniendo un negocio operativo o una inversión sustancial en un negocio no marginal, es decir, que genere empleo, que la inversión esté en riesgo. Todo eso se debe de continuar manteniendo. Ahora, hay una especie de malentendido. Muchas personas piensan, bueno, y tengo que volver a invertir para obtener la E2. No, no hay que cambiar de negocio, no hay que vender su negocio actual. Ya la inversión se hizo inicialmente, esa línea de tiempo se
continúa manteniendo lo que tiene que no haber, por ejemplo, descapitalizado el negocio o haber vendido el negocio y no haber comprado otro negocio. Claro. Sí, y en lo general, por ejemplo, algo sencillo es como que si con que el negocio siga operando y esté bien, o sea, sea un negocio saludable, la renovación suele ser sencilla, ¿no? Incluso en algunos consulados, en algunos países, a algunos ya no piden entrevistas, ¿no? Entonces, em, cuenta un poco las diferencias a lo mejor, Oscar, entre una renovación de visa de dos y una primera solicitud de visa de dos, o si no cambia nada. Bueno, realmente va a depender, el punto aquí es reunir los requisitos y cuando se va a una primera solicitud, pues obviamente hay que reunir todo el expediente de evidencia, origen lícito de los fondos, dónde invertí, de qué va mi negocio, un business plan. Luego de cara a una renovación, pues se tiene mucha de esa evidencia si el negocio no ha cambiado. Obviamente hemos tenido clientes que van a una renovación y nos contactan y han cambiado de negocio y ya no tiene nada que ver nada con lo que era inicialmente. Y a efectos prácticos, a la hora de preparar ese expediente es casi como un caso nuevo, porque si Sí, vendiste un negocio anterior e invertiste en algo nuevo, pues toda la evidencia va a ser diferente. Pero si usted mantuvo su negocio y tiene empleados y la inversión siguió ahí vigente, pues es simplemente actualizar sobre todo la parte de la operatividad del negocio. Por ejemplo, declaraciones de impuestos, ventas, licencias, etc. sí, estados financieros normalmente son como la documentación comúnmente que te piden en los mismos, en la misma renovación. Y algo que no hemos tocado, Oscar y yo, de hecho, algo muy básico, es que la familia califica dentro de esta visa inversionista. O sea, no es una visa como individual, como una de turista, sino hay un titular y hay también el cónyuge y todos los hijos menores de 21 años que no estén casados van a calificar dentro de ese paraguas, ¿sí? Correcto. Y algo privilegiado que tiene la visa 2, que son muy pocas visas de inversionistas, perdón, de no inmigrantes que lo permiten, por ejemplo, la E2, la E1, la L1, es el tema de que el cónyuge tiene un permiso de trabajo que le permite trabajar para cualquier empleador en los Estados Unidos. Y eso es algo bien importante, que por eso es que la visa 2 es también tan buscada. Los hijos, por ejemplo, cuando van a la universidad, hijos solteros menores de 21 años no pagan matrícula como estudiante extranjero, que es 3 veces más costoso. Entonces son varios atractivos el tener un número de seguro social, el poder aplicar una licencia de conducir, la duración de esta visa, el hecho de que, por ejemplo, hemos tenido clientes que llevan 10 o 15 años renovando su visa de 2 en los Estados Unidos sin ningún problema, siempre que el negocio siga bien, mientras que hay otras visas como una visa de estudiante o una visa de habilidades como la O1, en donde después de 7 o 8 años, créanme que ya lo van a ver con otros ojos en un consulado, porque dicen, bueno, ¿y por qué ya llevas tanto tiempo acá? Y es que el interés es traer inversión y generas empleo. Sí, bien, bien. Y aquí veo también algunas otras preguntas que ya hemos contestado de la renovación, esas diferencias que hay, los tiempos. Normalmente, por ejemplo, creo que una recomendación que tú le puedas dar a alguien en la parte de la renovación, ¿cuándo dirías tú que es bueno que el cliente empiece a ver esa renovación? O Ok. sea, cuando empiece a enfocarse en la parte de la renovación, porque vamos a decir que te la dan por 5 años, ¿te esperas a los 5 años a contactarte para la renovación? No, no necesariamente, y de nuevo, es bueno tener claro el objetivo y la estrategia de cada familia. ¿Por qué? Les doy un dato interesante. Su visa puede estar por caducar, ya estar cercano a los 5 años, por ejemplo, faltar 2 o 3 meses, y cuando usted y su familia entre, vamos a suponer que salen y vuelven a entrar, todavía le van a dar 2 años más de estadía. Es decir, que efectos prácticos, si así lo quieren ver, casi que pueden exprimir esa visa de 5 años por casi 7 años, con la particularidad de que en esos últimos 2 años no tienen una visa con la que volver a salir y entrar. Pero bueno, la recomendación es 6 meses si quieren continuar perennemente teniendo la habilidad de ir y venir con una visa, 6 meses antes de esos 5 años, o 6 meses antes de los 4, o 6 meses antes de la fecha de caducidad de la visa, ya usted puede enviar el paquete del expediente, el paquete de solicitud de la visa. Y sería bueno unos 6 meses antes ya estar trabajando con el abogado de inmigración en reunir toda la evidencia. Entonces, más o menos un año antes de la fecha de caducidad de la visa es un buen momento para ya estar coordinando la estrategia de cara a una renovación. Bien, bien.
súper importante ver eso y no esperarse último minuto a ver la renovación con el abogado. Yo que Sobre todo. trabajé en inmigración era lo peor porque era de que mi estatus ya se vence en un mes y necesitas preparar, o sea, no se esperen a que eso pase, le va a hacer la vida difícil al abogado, te vas a causar un montón de estrés para ti y tu familia. Y puede Eh, ser más costoso si toca, por ejemplo, como nos ha tocado con ciertos clientes importantes que han llegado fin de año y nos ha tocado dejar, por ejemplo, normalmente fin de año las firmas cierran mínimo de 1 a 2 semanas. Y ha habido ciertos clientes que no han anticipado esto y nos ha tocado trabajar en fechas donde no teníamos estipulado y por ende, pues los costos incluso de honorarios de abogados son mayores porque, mira, esto es un servicio express, ¿no? sí, 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 exacto. Entonces, no se esperen el último minuto para renovar. Sergio Gómez aclara un poco la pregunta de la consulta era si cae la visa E2 o cómo ha sido en el país. Ah, ok. Mira, normalmente, o sea, si tienes la E2 y, por ejemplo, por la cuestión de edad, tienes el negocio, tienes que ver cómo mantener mínimo el 50% de las acciones de esa franquicia o ese negocio. Con que tengas mínimo el 50% de las acciones, puedes renovar la visa inversionista, ¿verdad? O sea, calificas dentro de los criterios que son muy definidos, ¿verdad? Entonces, ahí es una cuestión que tienes que, si no hay negocio, no hay visa de inversionista. O sea, si lo queremos poner todavía creo que más sencillo, ya tú tienes que ver cómo estratégicamente, pues le heredas el negocio a alguien, le vendes el 50% de las acciones, o sea, hay estrategias que se pueden hacer, pero en términos sencillos es, no hay negocio, no hay visa 2 para una renovación. O sea, mientras que tengas el negocio, vas a poder seguir renovando. O sea, no es una visa que nada más la puedes tener X renovaciones, como una visa L1, ¿verdad? Que tiene cierto límite de cuánto tiempo puedes tener esas visas. Es una visa que, con que siga el negocio operando y esté saludable el negocio, la renovación es sencilla, ¿verdad? Por así decirlo. Ahí Enrique Herrera te pregunta la pregunta del millón. A ver, vamos a ver cómo la contesta Oscar. Y es, ¿cuánto es el costo de la gestión de la visa de dos? Claro, ahí nos gusta y siempre decimos, va a depender de qué tanta información tiene el cliente. Nos gusta primero tener una asesoría con ellos y conversar de tú a tú, ver la estrategia del caso, ver la familia, cómo es, y luego explicarles en detalle lo que incluye nuestra representación legal, porque no es bueno que puedan comparar manzanas con manzanas y peras con peras, ¿no? ¿Qué incluye? Ok, ¿cuántas compañías nos están creando? Incluye el plan de negocios, incluye, por ejemplo, hay un coaching de cara a la entrevista, cómo trabajan ustedes y eso explicarlo más en detalles para que sepan qué es lo que están pagando y con gusto nosotros incluso le enviamos un desglose de todos nuestros honorarios y si tienen dudas, pues con gusto podríamos luego tener una conversación, pero cada familia y cada estrategia tiene un costo específico y por eso es mejor tratarlo de familia en familia, ¿no? Ok, ¿hay un costo o un rango que tú puedas, que te sientas cómodo diciendo o prefieres verlo en la entrevista uno a uno? Yo diría aproximadamente esto va a estar en torno a los $10,000, $11,000, dependiendo, por ejemplo, el número de compañías, dependiendo del Ok, número de grupo familiar, va sí. a estar aproximadamente por ahí. Sí, sí, nada más que no vayan ahí a la entrevista de que Oscar me dijo que iba a salir esto. Claro, les estoy Sino dando este una es idea, ¿no? un rango, sí, 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 sí. Gracias, gracias, Oscar, porque sé que a veces el cliente o el usuario quiere como una respuesta, pero sí hay muchas variables que pueden agregar complejidad y más horas laborales de parte de tu equipo en la parte de producción. Es como hay clientes que vienen, por ejemplo, con las compañías ya creadas y pues ahí Ujú, uno hace un ajuste porque ya uno no le está haciendo el trabajo de crear las compañías. sí, Y hay clientes, por ejemplo, que vienen con las compañías creadas pero no tienen documentos y le decimos, mire, pero sería bueno para preservar esa protección de responsabilidad limitada de un LLC, que es el modo de empresa más popular que tenga todas las actas como acuerdo operacional, minutas, etcétera. Entonces hay que ver bien el trabajo que se hace. sí, perfecto. Juan P. vuelve a preguntar un poco de la renovación. La renovación se hace en el consulado de origen. No necesariamente, y eso es algo interesante. De cara a la renovación, es más flexible el tema de a qué consulado usted puede ir. Por ejemplo, usted puede ser de Chile y para una renovación puede ir a México. Sin embargo, para una primera visa no lo puede hacer de esta manera, lo cual hace mejor el tema de la renovación, incluso hasta más rápido a veces el tema de la. Sí.
Oye, y ahí Enrique Herrera pregunta, ¿cómo crees que será el escenario si gana Trump? Bueno, ya ese escenario lo tuvimos y realmente estamos hablando aquí de inmigración legal, estamos hablando de traer inversión a los Estados Unidos, generar empleo y no creo que ningún presidente se ponga en contra de eso. A lo mejor puede que haya cierto cambio en lo que es la interpretación de la ley, pero la ley creo que va, porque ya lo tuvimos a Trump. Por ejemplo, ¿qué hizo Trump? Él puso barreras al tema de hacerse residente, este tema de la carga pública. Demuéstrame que no vas a ser una carga potencial para el gobierno de Estados Unidos. Había una forma larguísima y 944 que había que llenar, pero se demostraba y se obtenía. A lo mejor lo hace un poquito más trabajoso, pero no es que vaya a ser algo realmente radical. Sí, especialmente con este tipo de visas, ¿verdad? Muchas veces las administraciones influyen un poco en la legislación y qué está pasando, pero normalmente la parte de negocios se deja muy, muy en paz por lo mismo, porque está generando para la economía del país. Ya no les digo el tema a lo mejor de asilos o el tema que está sucediendo en la frontera. Ahí sí puede que hayan cambios sustanciales, pero en este tema Claro. de visas de dos, realmente no creo que haya algo que temer. Más bien a veces influye más el tema países extranjeros. Por ejemplo, Jaime, muchas personas, y lo digo rapidito porque estamos casi terminando, pero muchas personas nos preguntan, ¿y qué pasa, por ejemplo, si en Colombia el presidente decide terminar el tratado de reciprocidad con Estados Unidos, o en México, o en Argentina? Bueno, ya hemos tenido casos de eso en el pasado. El más reciente fue Ecuador. Ecuador en el mayo 18, 2018 terminó el tratado, pero cualquier persona que antes de esa fecha hubiera hecho una inversión sustancial o ya haya tenido una visa de dos por los próximos 10 años podía mantener renovando su visa de dos, por lo cual no es tan grave como se ve y hay tiempo de reacción. No es que de la noche a la mañana, mira, recoge y regresa a tu país que ya se terminó esto de las visas. Sí, sí, pues lo vemos en Bolivia, ¿no? Y en Ecuador. En Ecuador vemos cómo antes ya no están esos tratados y ponen de que a partir de si invertiste en este tiempo, tienes la visa inversionista todavía 10 años, ¿verdad? Entonces, Correcto. No es tan hay, radical, tan rápido de que no te da tiempo a nada, no, tienes tiempo trazando una analogía para pensar incluso en una estrategia diferente. sí, así es. Entonces, todas esas partes son, creo que, muy importantes como tener en cuenta, ¿verdad? Aquí estamos trayendo ideas generales, estrategias generales de cómo hacer estos tipos de procesos, todos estos tipos de trámites. ¿Tiene alguna pregunta o duda en la cuestión de cómo escoger un negocio, elegir una franquicia aquí en Estados Unidos? Pueden contactar nuestras oficinas. Ahí en el chat, alguien azul de mi equipo puso un pin de contacto Interlink. Ahí pueden contactar directamente y agendar una consulta también. Nuestra consulta inicial también es 100% gratuita. Más que nada en esa primera consulta tratamos de que uno que entienda las expectativas y la responsabilidad que es tener una franquicia. Les vamos a explicar un poco de cómo se puede invertir en una franquicia, cómo es el proceso que nosotros llevamos a cabo, qué es exactamente lo que hace Interlink en todo esto. Entonces, si quieren contactar nuestro despacho, ahí está ese contacto. Ahí también pusimos el contacto de Oscar si tienen una pregunta en la parte migratoria. Y por último, también para los que a lo mejor no quieran hacer una consulta o quieran seguir como aprendiendo de todos estos tipos de procesos, nosotros tenemos un curso que tenemos para todos nuestros clientes y aquí lo voy a compartir. Este es un curso que explica mucho porque sabemos que hay una gran parte de ustedes que todavía no entienden mucho de qué es una franquicia, cuáles son las industrias. Hablé un poco muy general de todo, pero qué es una buena facturación, ¿verdad? ¿Cómo evaluamos nosotros las franquicias? Entonces, si pueden escanear aquí ese QR, ahí automáticamente se pueden inscribir. Son 3 clases, pero les prometo que es una buena inversión de tiempo. Hemos resumido información, mucha información, y he resumido más de 10 años de experiencia que tengo tramitando visas de inversionista, trabajando con extranjeros, trabajando en franquicias. Entonces, hay mucho valor en este mismo curso. Si todavía no estás listo para tomar una decisión grande, así que o nos pueden escribir ahí al WhatsApp si quieren registrar el curso,
Solamente ofrecemos 4 cursos al año como este en vivo. Entonces, si quieren aprovechar eso, inicia el 27 de mayo y el 29 de mayo termina, ¿verdad? Y también nos va a acompañar otra vez Oscar para profundizar todavía más en todos estos temas, ¿sí? Porque aquí tocamos la punta del iceberg de todo esto, pero hay preguntas un poco más complejas o casos más complejos que vamos a ir aterrizando en ese curso y Oscar también nos va a ayudar a aterrizar un poco la parte migratoria todavía más a detalle en el caso de ustedes. Nada más aquí voy a responder una última pregunta que vi que John Jairo Narváez levantó la mano. Si quieres abrir el micrófono, John, si no lo puedes poner en el chat. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, John? Bueno, y un saludo para ti y para Oscar y agradecerles por este espacio bastante importante que nos amplía mucho el panorama. Atendiendo al contenido sobre los plazos que nos dieron, yo soy colombiano y bueno, mi expectativa es poder adelantar un proceso un poco más ágil. No tengo visa de turismo ni de negocios y bueno, la idea es hacer la de inversionista. ¿Qué camino se podría seguir en torno a lo que dijeron? Si primero buscar una de turismo que con los procesos de adelantar la cita podría estar en unos 6 meses, directamente buscar el tema de la de inversionista, claramente a través de una franquicia de las muchas que ha presentado Jaime con Interlink. Bien. Pues te hace que tal a ti, Oscar. Pues sí, esa puede ser un camino, puede ser el obtener una visa de turista, por ejemplo, si quieres, John, directamente estar acá en todo el proceso. Hay personas que pueden contar con una persona de su suma confianza, familiar, amistad, o incluso algunos contratan empresas que le ayuden a dar los pasos iniciales acá en los Estados Unidos, porque otra de las vías es, si se está demorando mucho Colombia. Incluso hemos tenido clientes que han mandado el caso a un par de consulados simultáneamente o a 2 o 3 consulados simultáneamente. Otras personas compran negocios en unión con socios acá en los Estados Unidos buscando que ellos tengan también carne en el asadón a la hora de poner el negocio en marcha. Entonces, si tuvieras esas opciones, esas cartas, no sé, Jaime, si tienes alguna otra sugerencia. Yo tengo opiniones de todo esto, porque, y voy a aclarar una cosa, John, la ley no dice que para tener una visa inversionista tienes que tener una visa de turista, ¿sí? O sea, empiezo desde ahí. Ahora, lo que sí te puedo decir en un sentido práctico, te va a ayudar mucho tener esa visa de turista. Te voy a dar un ejemplo específico, ¿no? La apertura de cuenta de banco. Usualmente los bancos americanos te van a pedir que para dar de alta la cuenta de banco vayas a firmar al banco. Entonces, si no tienes la de turista, pues ¿cómo lo haces? ¿Verdad? Agrega complejidades, ¿sí? Claro. Es más práctico tener esa visa de turista. Se puede ir directamente de la visa de inversionista directamente, pero hay que maniobrar un poquito más, ¿verdad? Nosotros tenemos los contactos para maniobrar, pero o sea, te digo, va a traer un poco más de complejidades. Uno de ellos siendo la apertura de la cuenta de banco, siendo una de las grandes. Tenemos nosotros contactos para abrir cuentas de banco completamente remotas en Estados Unidos, a cuentas corporativas. Pero puede haber otros escenarios. Y por ejemplo, en la parte de descubrimiento de una franquicia, a mí me gustaría que antes de que compres una franquicia, veas operaciones existentes, visites el corporativo de la franquicia, veas el headquarters, ¿verdad? Entonces, eso te va a dar mayor visibilidad de escoger el negocio correcto para ti. Entonces, no es que no se pueda uno, solamente siento que trae un poco más de desventajas cuando no tienes una visa de turista. Claro. Sí, correcto. Por ese lado, del ganado. Ese lado lo pensaba por la complejidad del tema bancario. No tengo personas de confianza y bueno, una suma de 120,000, 150,000, pues ya es bastante considerable para la apertura de cuenta de la empresa, de la cuenta y sobre todo esa experiencia y ese journey de descubrir la franquicia que resuene con uno y que pues obviamente se sienta con la intención de proyectar
al máximo, ¿no? Esa era la duda. Muchísimas gracias. Claro, claro que sí, y buena pregunta, John, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, especialmente un saludo muy grande a las personas que hicieron sus preguntas, a las personas que se meten a todos nuestros webinars, a nuestros seminarios. Tenemos gente de aquí que nos ha sido muy fiel en el contenido. Caterina, Ramiro Acero, son especialmente dos personas que nos han estado siempre siguiendo, siempre informándose. La gente que se informa, la gente que investiga, esos son los que mejor les van en su mismo negocio. Entonces, los felicito a todos por estar aquí y pues estamos a la orden para lo que necesiten. Y pues nada, nos vemos ahí en el próximo seminario y pues ahí en el curso, si se quieren registrar al curso, ahí los veo también. ¿Ok? Muchísimas gracias, Oscar, a ti. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y bueno, a todos los que estuvieron presentes, vi que hicieron preguntas buenísimas. No siempre en estos eventos online se hacen tantas preguntas de calidad, así que veo que hay mucho interés y mucha hambre de conocimiento, así que si tienen el tiempo y quieren diseñar ese plan, con gusto podemos reunirnos y hablar en específico sobre su caso. Con gusto y muchísimas gracias, Jaime. Que tengan buenas noches todos. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Ahí vi que Jenny preguntó la rifa del curso. La rifa del curso se va a hacer mañana en nuestras redes. Entonces síguenos ahí en nuestro Instagram. Se me olvidó mencionarlo. Gracias por preguntar, Jenny.